dieron buenos inputs más de alguna vez. Y esos inputs me ayudaban a darme cuenta, oh, sí, no debería estar haciendo esto acá, debería estar haciendo de esta forma. O debería darle una vuelta a este lado para que por lo menos la idea no fuera unívoca, no fuera solamente una dirección y que por ahí va la idea de que una sola línea es adoctrinamiento. Múltiples líneas, digamos. De hecho, la novela es súper, ¿cómo decirlo? Coral, hay muchas voces. Entonces, todas esas voces ayudan, o era parte de la idea de que hubiera más de una voz generando un espacio. Tomando ese tema y también el tema que hablaba Claudia de las formas, siento que en ambas novelas es interesante que estén justo ustedes dos hoy día, porque ambas novelas tienen estructuras muy poco tradicionales que refuerzan como la idea detrás, como que en el fondo la temática central de la novela. En el caso de Claudia, que habla de la desconfianza, es la parte principal de la novela son como stream of conscience, como que tren de la conciencia. Un tren de la conciencia, pero es como un diálogo entre el personaje o los tres protagonistas y sus sombras, que son como en el fondo, de alguna manera, como sus conciencias. Sí. Pero su conciencia que al final también le esconde cosas al personaje. Entonces es como esta dualidad de discursos, al final genera esta idea de que no puedes confiar ni siquiera en ti mismo. En el caso de Andrés, es una novela, el otro día salió una reseña que hablaba de que era con una estructura muy caótica, y que eso era bueno porque en el fondo respaldaba la idea del caos como un valor que se debería buscar, como en el fondo el caos como la solución que tienen los hijos de la ira, que en el fondo son las personas que siempre han sido oprimidas, y que siento que a pesar que no lo hace algunos años, como que siento que es lo que estamos viendo ahora. Sin embargo, en ambos casos, por lo menos en el proceso de edición, lo que yo más noté que les costó como el lado que más les costó de construirse era el lado del patriarcado. Sí. Y en general es lo que nos ha pasado en el proceso de edición como de todas las novelas, como que incluso Claudia siendo mujer, como que era un tema que como que trabajamos harto. Lo que a mí me pasa también es lo que decías tú, Claudia, que cuando muchas veces me llegan como manuscritos de autores que han publicado un montón de novelas, entonces llegan súper confiados de sí mismos, confiados en su talento, que puede ser mayor o menor, lo que sea, pero en el fondo sin un cuestionamiento, como que ya se saben su fórmula y saben que su fórmula vende, y es como yo soy súper bacán como escritor y no me cuestiono lo que estoy diciendo porque yo sé lo que quise decir, entonces tengo que haberlo hecho correctamente, o sea, como que no se cuestionan el haberlo hecho bien o no, y por otro lado no se cuestionan la fórmula. No, yo creo que ahora justamente no solo a propósito del estallido y con mayor urgencia, yo invité de hecho públicamente a través de una columna de opinión que publicamos en nuestro espacio de La Otra Liga a que hiciéramos como un proceso como entrópico, es decir, una especie de los que saben como de física y de termodinámica, es como ya el estallido es como que se abrió la caja, los gusanos estaban adentro, se salieron los gusanos del tarro y ya no va a haber forma de volver a meter no nos vamos a poder meter en el mismo tarro. Por lo tanto, tenemos que crear una caja más grande, y en esa caja más grande ya las cosas no van a ser nunca como antes. Y siento que en el caso de la literatura juvenil no debiéramos seguir con estas novelas a propósito del mercado, sino que efectivamente también invitar a quienes leen, editan, reseñan, con lo que sea que hagan con esta literatura, la ilustren, también cuestionarse a sí mismos y a sí mismas de por qué esto me gusta, por qué no me gusta, qué opino sobre esto, qué me hace ruido, no sé, algo, porque ya no podemos quedar en el mismo tarro. Y es complicado, y también el otro día estoy en un conversatorio con Claudia Plaza del libro de La Mujer Rota, y hablábamos de lo difícil que es entrar a ciertos espacios, por ejemplo, ya en nuestro caso los colegios, pero también, por ejemplo, a fondos públicos, a los premios, siendo demasiado político. Y le pasaba a ella, siendo que tiene una editorial para adultos, en nuestro caso, siendo una editorial para jóvenes, es aún más difícil, o sea,
Por ejemplo, poniendo el caso de la medalla Colibrí, en general no se van a seleccionar cosas como demasiado cuestionadores del status quo. Es algo, claro, Sí. pero en el fondo como que siento que va a ser súper difícil como editores y escritores, por más que nosotros queramos crear otra caja más grande y distinta, lograr sostener esa caja. Sí. En cierta forma, por el estallido, yo estoy en una situación un poco más caótica, o no, una palabra, como abierta. Es como que siento yo que ya no podemos mucho predecir qué es lo que va a pasar en el futuro cercano. Entonces, puede ser también que el estallido permita justamente abrir estos espacios que a la literatura juvenil o cualquier literatura política le ha costado entrar. Como tú bien dices, Dani, Chile siempre ha sido un país que cuida no tratar de meterse en política, o tratar de que por lo menos tu opinión solamente se dé en un espacio seguro un poco. Tú sabes que las personas con las que vas a hablar son de tu misma línea, entonces ahí puedes decirlo, pero si estás en el ambiente público, usualmente tu discurso tiene que estar restringido, calladito. Podíamos hablar de muchas cosas, pero tratar de que no fuera polémico para caer bien. Pero tal vez, ese es el punto, tal vez este movimiento haga que al fin y al cabo se abra, o sea, sí, pero no, se abran los espacios para permitir que justamente nuevos discursos aparezcan. Y en abrir esos espacios podemos tener un poco de esperanza, creo, tal vez. También quería comentar eso del patriarcado, y creo que a todos nos pasa, es que el patriarcado es como el más sutil de todos los discursos. Es justamente el que menos le cuesta meterse en pequeñas cosas. Por ejemplo, volviendo al sur de la Alameda, de Lola Larra, su problema es que justamente intentó hacer una obra feminista desde un hombre, pero sin estar muy atenta a lo que estaba diciendo. Y en esa atenta varias veces a la misma autora se le caía el patriarcado en un hombre. Y no alcanzaba a darse cuenta que estaba como un poco creando una especie de nueva hegemonía, como un nuevo macho hegemónico de izquierda, más o menos. Como, hoy sí, yo soy revolucionario, pero me como todas las minas de todas partes. Ahí había un momento crítico de justamente el patriarcado cayéndose sin darse cuenta. Y yo creo que a todos nos pasa, así es complicado. Yo creo que, bueno, un poco para terminar, porque quiero como tener tiempo para preguntas. Viendo lo que tú decías al principio, para mí como que lo más importante, ya sea como ciudadana o como editora también, en un espacio, como que hablando del espacio literario, pero también pensando en el país en general, lo más importante es que hay un cambio. Yo creo que el miedo mayor mío y el miedo mayor de todas las personas, o sea, no todas, pero de muchas personas, es el que las cosas después de esto no cambian. Y que sea igual que ese modelo que dice Roberta Sillinger de la literatura juvenil, que en el fondo tengamos toda esta gran revolución y al final volvamos al status quo y nada haya cambiado y no nos demos cuenta. Y yo siento que una manera que nosotros podemos quizá aportar es a través de la literatura, o a través de, digamos, el espacio en el cual cada persona se mueve, pero también es algo a lo que tenemos que estar atentos. O sea, en el fondo de que no nos vendan algo de nueva realidad cuando no ha cambiado nada. Eso, me gustaría abrir el espacio para si alguien tiene preguntas, comentarios, críticas, quejas. Sí, tengo una pregunta a los autores. Cuando ustedes estaban como autores tratando justamente de desenmarcarse de estas grandes estructuras, pero mi primera pregunta es cuánto eso le quita espacio a libertad creativa, o sea, la libertad creativa de poder estar poniendo eso como represa, eso por una parte, pero por otra parte que tiene que ver con lo mismo, cuando tú, Andrés, decías que, por ejemplo, en este personaje de Doctora Alameda tenemos un revolucionario que se come a todas las minas, me pasa que quizá en la realidad haya un revolucionario que se coma a todas las minas, y que en la realidad también hay una chiquilla que esté puro pensando en cómo conquistar al... Entonces, en el fondo, mi pregunta es cómo, de alguna manera quizá, una duda, al querer ustedes limpiar de esta, están tratando de hacer una idealización de algo que en la realidad tampoco existe, porque quizás estas contradicciones son parte de lo que estamos viviendo, de ese hombre que
puede estar siendo súper reivindicativo, pero que a la hora de los que hubo igual es machista, ¿me entendí? O sea, que en el fondo tú como sociólogo quizá me interesa mucho la verdad, porque no estamos tratando como desde la literatura resolver cosas que ni siquiera la sociedad tiene resueltas. Es que depende un poco como escritor entraste a ese tema, a mi parecer. En el caso de Lola, creo que uno puede contar este personaje, pero depende si entras de forma crítica o acrítica. Aquí, bueno, por lo menos, y pensando que hace poco analicé un poco ese libro para un artículo, el problema de Lola es que entra sin... O sea, la idea del texto es que uno empatice con el personaje. Y en esa empatización empieza un momento acrítico de lo que hace el personaje. En cambio, como distinto a un momento más mimético, como de mostrar la realidad tal como es, y de empezar a generar como discursos que vayan, que maticen la idea de este personaje. En cambio, con Lola no pasa eso. El personaje son conclusiones que uno puede ir sacando después. Es como al final de todo el feminismo del libro, igual el cabro se quedó con la mina, se volvió el héroe del colegio. Como igual que con esto de la revolución, que al final no es revolución, las mismas cosas que eran hegemónicas se quedaron exactamente iguales. Y eso se te vende como una victoria. Y ahí está el como momento en que pasa colado lo que estamos hablando. Como autor, en general, el momento de justamente tratar de ver ese personaje de forma crítica, crítica es complicado. Porque uno tiende a encariñarse un poco con los monos que uno mismo inventa. Entonces, igual te gustaría ver que este mono le vaya bien, que haga todo lo que tiene que hacer. Eso es algo como muy personal. Como, ojalá que triunfe más o menos. En mi libro no pasa eso. O más o menos sí, igual como que no termina tan mal. Pero, y en eso uno puede caer en creer que el personaje tiene que triunfar en todo. Y eso, o el personaje que yo inventé siempre tiene razón. Es como, no necesariamente. Hay como que equilibrar un poco la parte ficcional con la parte mimética de mostrar la realidad tal como es. O un poco como George Martin en Juego de Tronos, como que el personaje es cosa estúpida y esas cosas estúpidas le van a significar la muerte. Es un equilibrio complicado. Yo creo que es lo más complejo, sobre todo cuando uno está súper consciente de lo que escribe. Yo creo que lo más difícil es, a mí no me pasa, es como yo no tengo estas inspiraciones creativas, no soy como cuando a mí me dicen los escritores que no, yo me instalo y estoy 25 horas escribiendo la cosa, a mí me dura hora y media o 2. Y entonces en esas horas y media o 2 a veces avanzo 5 diálogos o un párrafo y yo regreso a esos párrafos y vuelvo a leer y vuelvo a ver si lo que escribí era más o menos lo que yo quería decir. Entonces en esos sentidos son súper lentas para publicar, así como lento. Y después siempre requiero que alguien me lo lea con una mirada crítica, no complaciente, y que me dé un feedback que sea interesante. Ahora, a lo que yo apuntaba con los otros libros, yo no es que hoy critique que las chicas estén preocupadas de las conquistas amorosas. A mí lo que me aburre es leer 1, 2, 3, 4, 25 novelas en el año juveniles y que las 25 ese sea el tema y que no haya otro tema. Eso es lo que a mí me complica. Y que el eje sea ese tema y que a veces aparezca el tema del cuerpo, de la subjetividad, pero muy tangencial y no es el centro del texto. Eso es lo que a mí más me complica, incluso como escritora, pero como investigadora. No es, porque si fuera una, diría, bueno, sí, pero no. El problema es que es la mayoría. Una cosita. Este es un ejemplo no literario, es de una película que se llama Millennium Actress, una película japonesa de Satoshi Kon, que la película se trata de una actriz que toda su vida persigue a un hombre que nunca encuentra. En temática de género, uno puede decir, oye, pero ¿por qué enfocas una película en una mujer buscando el amor para siempre? Pero creo que y aquí en la película hacen el punto de que el tema no es tanto que ella anda en busca del hombre, sino que ella anda en busca de otra cosa. Y ahí está la complejidad del tratamiento del tema. El tratamiento no es que una mujer busque un hombre, eso
eso es perfectamente normal, está bien. El punto es sobre qué se trata tu historia. ¿Tu historia se trata solamente de una mujer buscando un hombre o se trata de un personaje femenino haciendo algo relevante, haciendo algo interesante en general? No solamente buscando un hombre. ¿Cómo se llama? Millennium Millennium Actress. Actress. Como actriz del Millennium, pero en inglés. Muy buena. Bueno, creo que ya estamos. Sí. Sí, ya estamos en la hora. Muchas gracias a todas y todos por estar aquí y bueno, ojalá si ya ver algo de esta conversación les haya parecido interesante al menos. Eso, muchas gracias. Muy bueno. Ah, y por si acaso estamos en el stand 58 acá en la Plaza de la Imagen, así que pueden pasar 85, perdón, gracias. Estamos 85, así que pueden pasar a conversar con los chicos, ver sus giros, etc. Sí,